Bienvenidos a Nueva Sabia, el espacio de Radio Paz donde cultivamos tu mente, alma y corazón. Bienvenidos a Nueva Sabia. En Nueva Sabia, como sabéis, cultivamos las raíces del alma para que florezcan nuevas perspectivas y caminos. Y hoy exploramos una pregunta clave para creyentes e inversores. ¿Se puede invertir con fe? ¿Y vivir la fe invirtiendo? Para responder, hoy conversamos con Fernando Echeverry, amigo, empresario, realtor, mentor financiero y cristiano comprometido, que ha sabido armonizar el lenguaje de los números con el idioma del Evangelio. Su vida profesional, como en breve nos va a comentar, como asesor en inversiones, en real estate y empresario familiar, está atravesada por una convicción profunda, que el dinero no es un fin, sino un instrumento de propósito. Así que prepara tu alma y tu portafolio, pues esta conversación puede transformar tu manera de mirar la rentabilidad y la eternidad. Don Fernando, bienvenido, ¿qué tal estás? Muchas gracias, Fernando. Gracias por la invitación. Pues mira, como sabes, generalmente comenzamos con una entradilla rápida que es una oración y luego una mini biografía del santo de la semana. Así que, si te parece, vamos para ello. La oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, enséñanos a confiar más en ti que en los rendimientos y a sembrar no solo donde hay retornos, sino también donde hay necesidad, viviendo, sabiendo que la verdadera riqueza es seguirte. Amén. Y el santo de la semana vuelvo a traer a colación a San Homóbono de Cremona, que es el patrono de empresarios y comerciantes honestos, ¿no? Era un laico del siglo XII, comerciante de telas, y que fue célebre precisamente por su integridad, por su austeridad y generosidad, ¿no? Con los pobres. Así que sus cuentas, digamos que cuadraban perfectamente, pero su alma también cuadraba, pues equilibraba la balanza del beneficio con justicia, caridad, recordándonos que no hay contradicción entre ser buen empresario y buen cristiano. Así que vamos a profundizar con tu ejemplo concreto, Fernando, y como siempre empecemos con una mini biografía tuya y alguna anécdota personal o profesional que nos pueda servir especialmente a los jóvenes que nos escuchan de inspiración. Claro que sí, Fernando, gracias. Mira, colombiano, vivo en Estados Unidos desde ya hace unos cuantos años, justo en el año 88 llegué a Estados Unidos y residente de Key Biscayne desde el 2006. Entonces, estoy casado con Clara, tenemos también colombiana y tenemos 2 niñas. Tenemos a Juli, que justo va a cumplir 19 la próxima semana, y Camila, que tiene 16. Entonces, muy contento y aquí con mucho ánimo de hablar contigo de todos los temas que mencionaste ahí. Estupendo, pues venga, vamos al grano. ¿Cómo descubriste que tu vocación profesional y tu fe no solo no podían convivir, sino que además podían potenciarse mutuamente? Pues mira, interesante que me lo dices. Yo creo que mucho de mi actividad, te puedo hablar de mis padres. Por el lado de mi padre, un empresario que salió de la nada, progresó sin educación, justo venía de una familia muy numerosa y justo cursó hasta quinto de primaria, quinto de elemental, y la razón fue porque no tenían recursos, la familia no tenía recursos y su padre en un momento le dijo, bueno, solo tenemos para educar a uno. Y entonces justo hicieron una rifa, qué sé yo, y a mi padre le tocó trabajar. Entonces fue un legado muy lindo porque desde los 5 o 6 años estaba vendiendo periódicos en su pueblo, estaba después arreando mulas, estaba cortando el césped de las casas y hacía todo tipo de trabajos y aprendió. O sea, sufrió, tuvo hambre y salió adelante, pero siempre supo que todos los retos se pueden superar y tuvo hasta cuando montó su primer negocio, se le incendió, qué sé yo. Pero él siempre me decía algo muy interesante, el mejor negocio es ser honesto, la palabra. Y así fue como cualquier momento que tenía un revés o algo, la gente estaba listo para ayudarlo, dándole crédito, haciendo lo que fuera. Entonces, de él aprendí muchísimo el tema empresarial, ser una persona honesta, básicamente creo que es el mejor negocio, lo que él decía, ¿no?
y también le aprendí mucho el tema de servicio, porque mi padre, a través de cuando fue progresando económicamente en empresas, él siempre tenía el factor servicio, ¿no? Con sus empleados. Él siempre decía, a mí no me interesa ser el más rico en el cementerio, me interesa ayudar, y fue así como en todas las empresas, él fue cultivando, ayudando a gente que saliera adelante, y fue así como hoy en día mucho empresario en Colombia, yo creo que uno se lo encuentra y dice, mira, tu papá me enseñó a trabajar, tu papá me ayudó a montar mi empresa. Entonces yo creo que esa es una parte que recibí de mi padre, y de mi madre, como bien dices, que combinan la parte empresarial y de fe. De mi madre, pues, devota completamente. Ella fue la que digamos, nos mantuvo en la línea en tema religioso. Tuvimos una conexión con mi madre muy interesante, porque justo después de que yo hice el retiro de Emaús, fue cuando me di cuenta y conecté muy bien con mi madre. Entonces fue lindísimo, porque en ciertos momentos, ¿sabes? Estábamos incorporados en la religión, ¿sabes? Desde el punto que iba un día a llevarla a una cita médica y 3 de la tarde, Divina Misericordia. Y entonces nos unimos los dos a la llamada y empezamos a rezar. Muy lindo, ¿sabes? Hasta el punto que en el año pasado que falleció, me dijo, lo único que en este momento quiero es recibir a Jesucito. Así me lo dijo, ¿no? La comunión. Entonces, gracias, digamos que siendo ministro eucarístico, me dieron la autorización para darle la comunión a mi mamá, y dándole la comunión delante, estamos toda la familia, los 9 hijos. No te imaginas la belleza, el regalo. Y me miraba y me decía, no hay tesoro más grande que recibir la comunión de mi hijo. Y eso fue como para mí un regalo, y eso es lo que llevo mucho como que en el corazón. Entonces, como bien dices, el tema es negocios, pero también tienes que hacer el bien y tener esa fe contigo, ¿no? Que eso es lo que yo creo que te va a finalmente hacer feliz y llevar muy lejos, ¿no? Qué bonita experiencia y anécdota que nos comentas de tu madre. Y con relación a tu madre, a tu padre, me recuerda, ¿no? Esta parábola de los talentos, ¿no? De que a cada uno se le dará según su fidelidad. En el caso de tu padre, a lo mejor habría que sustituir fidelidad con honestidad, ¿no? A cada uno se le dará según su honestidad, ¿no? Y qué relevante es los principios, los valores, más allá de la fe, ¿no? Y cómo todo esto tiene obviamente una semilla que da sus frutos. Estupendo. Oye, pues hablando de negocios, inversiones y dinero, muchos creen que hablar de dinero o de negocios es poco espiritual, ¿no? ¿Cómo respondes tú a esa tensión? No, para nada. Yo creo que simplemente es lo que haces, ¿no? Con lo que tienes. Si uno puede salir económicamente adelante y tener muchos bienes, eso creo que no está contra la voluntad de Dios. El tema es cómo usas tus recursos, ¿no? Cómo tienes lo que uno recibe con amor, lo comparte con generosidad. Entonces, yo creo que de eso se trata, ¿no? Uno tener una vida balanceada. Y el tema de la fe, que justo cuando yo empecé en mi camino de Maús, quizás el chip en el cerebro empieza a cambiar y uno ve las cosas de una forma distinta. Yo creo que la fe creo que le ayuda a uno a tener una ética en sus negocios, un tema donde ves los negocios no como un fruto y un signo peso, sino también qué hay para la otra persona. Y yo creo que yo me considero que soy muy mal vendedor, soy más consultor, pero de ninguna forma. Yo creo que uno puede hacer y crear, y siempre que uno tenga y haga las cosas bien, ¿no? Efectivamente, me recuerdas también a Santo Tomás de Aquino, ¿no? Cuando decía, la virtud no está en no tener riquezas, sino en usarlas bien, ¿no? El tema, efectivamente, muchas veces lleva a confusión, y querría, además, entrar contigo todavía más a fondo, ¿no? Pues yo creo que hay muchas malas interpretaciones, ¿no? Me viene ahora a mente el famoso sermón de la montaña, ¿no? De Jesús, cuando empieza a hablar de no acumulen tesoros en la tierra, acumulen tesoros en el cielo. Y luego añade, según Mateo, donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón, ¿no? Y he tenido este tipo de debates, o como Timoteo también, el amor al dinero es la raíz de todos los males y tal. Entonces, aprovecho, ¿no? para clarificar, o al menos tenía esta conversación hace poco también con alumnos de una universidad, y se suele malinterpretar con que el dinero es malo, ¿no? Cuando ningún texto bíblico dice eso. O sea, se usa para demonizar la riqueza o el emprendimiento muchas veces, mal usado, ¿no? Como si ser próspero fuera incompatible con una vida espiritual, cuando realmente estos versículos lo que quieren es indicar que el amor al dinero
cuando dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males, y algunos, por codiciarlo, se han desviado de la fe y se han causado mucho sufrimiento. Es decir, lo que se condena no es el dinero en sí, sino el amor desordenado al dinero, o sea, el priorizar el dinero antes de cualquier otra cosa, ¿no? Ahí es cuando se convierte en un ídolo, en una obsesión o en un fin último, ¿no? Y que sería donde efectivamente hay que tener cuidado, porque ahí ya obviamente no estamos viendo la vida no solo según el Evangelio, sino que es que te va a dar muchos problemas porque te estás subiendo a una escalera o a una meta que desde luego no te va a provocar ninguna satisfacción a medio o largo plazo. Y de hecho, me gusta mucho también cuando Jesús dice, donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Subrayando otra vez esto, ¿no? Si tu tesoro está en las cosas del mundo, en el dinero, en el éxito, en el poder, bueno, nuestro corazón estará atrapado en esa ansiedad, en la comparación, en la insatisfacción. Y sin embargo, si el tesoro está en Dios, o en el amor, la verdad, la justicia, pues nuestro corazón se alineará, ¿no? con lo eterno y verdadero. Y por eso Jesús no dice, donde está tu corazón está tu tesoro, sino al revés. O sea, el corazón sigue al tesoro. Con lo cual, cuidado con el deseo, porque configura la dirección de nuestra esclavitud o de nuestra alma, ¿no? Bien dirigida. Así que vigilemos que estamos atesorando, ¿no? Porque eso nos va a transformar desde dentro y nos va a permitir, ¿no? Evolucionar hacia el camino correcto o hacia el incorrecto, ¿no? Y en esa misma línea, Fer, con relación a caminos incorrectos, ¿tienes alguna experiencia, anécdota de errores financieros que hayas cometido por no escuchar a Dios o por no hacerlo de una manera adecuada? Mira, pues te puedo decir que todos los caminos, todas las decisiones que yo estoy tomando, si bien uno tiene que prepararse como persona con sus conocimientos, pero también siempre dejo, imagínate si estuviéramos en una mesa de juntas, siempre está Jesucristo ahí en esa mesa. ¿Por qué? Porque para mí todo tiene que estar, mis talentos, si yo soy un gran empresario, no es porque yo merezco, porque tengo los talentos, son gracias a Dios. Gracias me dio los talentos, gracias a Dios que me dio los talentos, las oportunidades, todos son dones de Dios. Así es como yo lo veo. Entonces, sí, saldré adelante. Y quizás para contestar tu pregunta, cuando siento que soy el Superman, el que todo lo puedo, es cuando como que me tocan la puerta y me dicen, oye, ¿sabes qué? Yo quiero estar también acá. Entonces, para mí, de un tiempo para acá, simplemente pongo a Dios en el centro de mis cosas, de mis decisiones, algunos retos importantes, pero digo, bueno, Dios mío, guíame, ¿qué debo hacer? Y si en algunos momentos me voy a la capilla del Santísimo, y yo creo que esa oración, esa fe, te trae unos frutos increíbles, y es así. O sea, si bien mi negocio, por ejemplo, es muy variable en el tema de ingresos, yo tengo la confianza que siempre que estoy haciendo lo que debo, Dios me va a acompañar, porque estoy haciendo cosas buenas, y así me ha funcionado, gracias a Dios, y Dios se muestra de unas formas muy increíbles y en tiempos muy increíbles. Quizás uno lleva su patrón de cuándo quiere uno las cosas y Dios le dice, qué pena, de pronto no es tan pronto, lo vamos a hacer después. Entonces, para todo tienes que llevar la conversación de decir, Dios, ¿no? Qué bueno. ¿Y en qué momento o qué podrías indicarles a la gente joven, ¿no? Que está ahora planteándose, por ejemplo, empezar a invertir, pero temen equivocarse o temen hacerlo de una manera inadecuada? ¿Qué consejos les podrías dar? Mira, yo creo que lo más importante es el tiempo, ¿no? Tú como financiero lo sabes muy bien, y simplemente que tengan esa disciplina, ese patrón, sea la inversión que ellos elijan, que lo hagan de una forma adecuada, de una forma informada, de una forma constante, y yo creo que es eso, ¿no? No son simplemente como momentos de hacer algo a corto plazo, sino a largo plazo. Yo creo que así también viene siendo la fe, ¿no? Ahora que lo veo. La fe no son momenticos que estoy muy calientico y con la llama prendida y después se me apaga. Yo creo que eso es como el tema, que uno constantemente está, digamos, agarrado a una fe, y eso es lo que a uno lo lleva adelante, ¿no? Entonces, simplemente ser constantes y saber bien lo que están haciendo, educarse muy bien, rodearse bien, obviamente, ¿no? Y gracias a Dios tienen el tiempo por delante para desarrollar cosas magníficas, ¿no? Yo justo a mi hija le estaba ayudando para que hiciera unas inversiones y le decía, no sabes lo que tú invertir a los 18 años, el efecto compuesto que está generando eso, no tienes idea, ¿no? Entonces todo esto lo hacemos, pero obviamente dejo un pedacito también para decir, mira,
piensa también en los necesitados, ¿no? Y justo mi hija mayor es una persona que ama los animales, justo quiere estudiar veterinaria, y un día me enseñó una cosa muy linda, saliendo de un cumpleaños de mi madre, en un restaurante muy lindo, con mucha comida, y salimos caminando y había un mendigo, una persona en la calle. Y a mí en ese momento como que pues uno dice, bueno, ten cuidado, ¿no? Ten cuidado porque uno no sabe de pronto si la persona está, qué sé yo, de pronto con tragos o algo. No te imaginas la experiencia tan linda cuando se le acercó y le dijo, ¿qué quieres? Y volvió al restaurante, cargó una cantidad de platos de comida y se lo dio, ¿sabes? Y fue la que fue directico, pero no te imaginas porque uno a veces se deja llevar un poco por los eventos y esto, pero hay tantas necesidades y así es cuando uno, vuelvo y traigo el ejemplo de uno estar conectado con Dios. Uno se queja por tonterías, cuando uno realmente tiene unos regalos que es imposible uno quejarse, ¿no? Dios se los pone a uno y ya también le ponen los retos, ¿no? Como tú sabes, a veces los lindos regalos y las bendiciones vienen empacadas en problemas y tú tienes que abrir ese problemita y adentro va a haber una enseñanza, ¿no? Así es como yo lo veo. Y muy alineado, ¿no? Con una de las citas que nos dejaba el Papa Francisco, ¿no? De que la economía debe estar al servicio del ser humano y no al revés. O sea, efectivamente, qué placer, qué gusto cuando podemos ayudar a los demás poniendo el foco y la prioridad en las personas, ¿no? Que el riesgo que tenemos o que yo veo actualmente con esta economía tal digital en la que los jóvenes están siendo bombardeados con mensajes de, uno, inmediatez, en línea con lo que tú estabas comentando también de la paciencia, ¿no? Que muchas veces es incompatible, ¿no? Esta vida que tienen a golpe de clic todo rápido con inversiones que inevitablemente requieren, ¿no? Un tiempo de sembrado y de fruto, ¿no? Y muchas veces les genera el ritmo actual una impaciencia que les cuesta todavía más, ¿no? El entender que no te puedes hacer ni millonario ni rico en cuestión de segundos, ni meses, ni a veces ni años. Y que, de hecho, no es lo relevante, porque al final, como estamos diciendo, San Francisco de Asís también decía, o sea, lo que haces con el dinero dice más que tus palabras, ¿no? ¿Para qué tienes tanto dinero, no? Que es la pregunta que muchas veces les hago a los jóvenes, no, es que tengo la rapidez o tengo la inquietud de jubilarme a los X años, ¿no? Y digo, bueno, pero ¿para qué? O sea, ¿qué quieres hacer con ese tiempo o con ese dinero, ¿no? Porque si no lo tienes claro, ¿qué es lo que te va a dar el mayor fulfillment, ¿no? La mayor autorrealización. Puede ser una entrada rápida al infierno en cuanto a que estáis de repente sufriendo porque no tienes absolutamente claro, ¿no? Qué es lo que nos proporciona ese bienestar. Con lo cual, efectivamente, ¿no? Con la gente joven muchas veces es difícil hacerles entender, los que tenemos algo más de experiencia y perspectiva, ¿no? Que por un lado, efectivamente, que Dios, puedes tener todos los planes que quieras, pero que si no van alineados con los suyos, te los va a cambiar radicalmente. Y segundo, que todas las cosas llevan tiempo, ¿no? Un embarazo, pues chico, necesitas 9 meses, no hay tu tía, ¿no? Tienes que ser paciente. No, es que es así. Mira, te digo que uno como padre, ¿sabes? La vocación no solo para los sacerdotes, ¿sabes? Nosotros como padres tenemos una gran vocación como padres para uno buscar y llevar a nuestros hijos por el camino correcto, pero eso es el futuro. Tú sabes, como justo en la comunidad nuestra, tanta gente joven que está volviendo a la iglesia y es importante, ¿sabes? No hay que ser sacerdote porque la iglesia, como tú bien sabes, somos nosotros, ¿sabes? No son cuatro paredes y un techo. Entonces, en ese tema, que justo en la comunidad hay una oración de corresponsabilidad, que es que las manos, ¿sabes? Jesús no tiene manos aquí en la tierra, son las tuyas, ¿no? Entonces depende de ti, que llenen las bancas de la iglesia, es que puedas ayudar al prójimo, eres tú, que eso es lo más lindo. Y hacerle entender eso a los niños, ¿no? Que no esa inmediatez que quieren hoy en día, que con un clic ya lo hacen todo, ¿no? Es así, efectivamente, bella indicación y aclaración, que muchas veces hay también equivocación, ¿no? En cuanto se habla de la Iglesia y que la gente piensa inmediatamente en el Vaticano, en el Papa. No, la Iglesia somos todos aquellos que estamos dispuestos a ayudarnos y a poner antes de nada al ser humano y a la esencia, ¿no? Más que al ego, que a veces nos confunde. Y somos instrumentos, ¿no? de Dios para poder efectivamente ayudar al prójimo,
al prójimo y poder hacer llegar, ¿no?, el evangelio y su mensaje al máximo número de personas. Pero bueno, en el ámbito del dinero y de las inversiones, ¿cuáles son los principales peligros espirituales que crees o que verías en el mundo de las finanzas? ¿De qué tenemos que estar especialmente precavidos? Pues mira, no te podría decir una cosa, digamos, en el punto que me preguntas, pero yo creo que es el tema que siempre que tú haces una inversión, yo creo que un buen negocio es cuando es mutuo, cuando hay un propósito para ambas partes y cuando lo haces legítimamente y también lo haces con un sentido de crear valor. Yo no creo en oportunidades inmediatas, no creo que los negocios hacen un flip, si bien a veces hay esas oportunidades son mínimas. Yo creo que es crear esa relación. Cuando yo tengo un cliente, por ejemplo, ¿qué pasa? Yo empecé mi carrera como banquero, ¿cierto? Y después giré al tema de los bienes raíces. En el 2001 que saqué mis licencias y en el 2015, a raíz de que la gente estaba, los inversionistas ya querían otro tipo de inversiones, fue cuando me eduqué y saqué una especialización, una designación que se llama CCIM, que ya es muy enfocada a temas comerciales y de inversiones. Justo creo que es el 6% de los agentes de bienes raíces la tienen, entonces es muy selectiva y con eso yo creo que puedes realmente dar un buen consejo, ¿no? Y entender mucho al cliente. Creo que es como todo, es esa comunicación con alguien, ¿no? Que tú hagas realmente lo que es correcto y lo que te piden. Muchas veces yo veo casos donde yo no me atrevería a sugerir una inversión cuando veo que no la compraría yo, ¿no? Creo que es un principio básico, ¿no? Si no la considero para mí, no la ofrezco, ¿no? Entonces, es entender muy bien eso, ¿no? Yo creo que uno, ser honesto, ser claro, decir las cosas como son, ser directo, yo creo que auténtico con las cosas. Para mí ese es como el lema principal. Y en toda esa experiencia que has tenido con inversores, en este caso especializados en el ámbito comercial, ¿has tenido alguna anécdota o alguna señal que hayas visto en quienes invierten desde la fe? ¿Qué te puedo decir? Todas las personas con que yo estoy tratando, digamos que lo ven sí como un negocio principalmente, pero en algunos casos, digamos que cuando hay situaciones, no que ellos inviertan con la fe, pero cuando hay situaciones de un problema, te digo, es donde el lado humano yo creo que es el que rige, ¿no? Hoy en día tantas soluciones las hacen con un pleito, con una situación, y yo creo que uno tiene que darse cuenta que aunque busca una rentabilidad, hay una persona al otro lado. De pronto hay momentos donde tú tienes que valorar eso, ¿no? Y si bien está el retorno, pues también está como que entender toda la situación humana, ¿no? Y eso es algo complicado para decírselo, pero a un inversionista, pero buscar yo creo que sea un balance, ¿no? Para que uno haga las cosas con gusto y con bien. Sí, en mi caso, fíjate que mientras hablabas me ha venido a la mente cómo conoces a la gente en profundidad, ¿no? Y cómo efectivamente acabas, cuando ya empiezas a tener o muchas inversiones conjuntas, o en mi caso que gestiono fondos de inversión como GP, ¿no? Tienes muchos limited partners que vas viendo, ¿no?, cómo responden en diferentes proyectos e inversiones en función de imprevistos o problemas, ¿no? Y en ese aspecto es verdad que en ocasiones hay gente que de repente son tentados por irse por el camino inadecuado, ¿no? En el sentido de, oye, pues vamos a intentar engañar aquí o vamos a intentar mentir, que yo creo que cara a los jóvenes también, ¿no? Es tener en cuenta y saber interpretar cuando hablamos de pecados, como puede ser una mentira o robar en definitiva, es sinónimos a que te estás alejando de Dios, ¿no? O sea, que estás haciendo cosas inadecuadas, que, oye, no pasa nada si lo haces en un momento determinado, por miedo, por temor. Cuidado con generar un hábito, que ahí es donde efectivamente te va a costar mucho más, ¿no? El volver al camino correcto, ¿no? Y creo que era Lucas, ¿no?, el que decía, oye, el que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel. Y consecuentemente, qué importante en el día a día de los negocios, de la empresa, de la relación con nuestros amigos o con nuestras parejas, hablando de fidelidad, ¿no? El que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel. Entonces, vas conociendo a la gente y precisamente cuando vas viendo que son fieles o que son leales en lo poco,
obviamente acaban sembrando una mayor confianza y una mayor capacidad, ¿no? De irles cediendo o delegando cada vez más, porque se lo van ganando, ¿no? Con sus actuaciones. Y entonces muchas veces parece que podemos llegar a ser más listos, más suspicaces, engañando. A veces puede ser al Estado, a veces puede ser un comercio, a veces puede ser un socio, pero efectivamente cuidado, ¿no? Porque todo eso está sembrando y hay a veces que son brotes de malas hierbas que los puedes sacar rápidamente, confesarte, solicitar el perdón y empezar de cero si es algo puntual, pero cuidado con crear hábitos porque entonces ahí ya luego es muy complicado salir de una zarza que te está por todas partes, ¿no? Haciendo daño porque ya vas acumulando demasiados actos, ¿no? En la dirección incorriente. Tal cual. Yo creo que eso es importantísimo lo que tú dices, porque cuando haces una sociedad, eres GP, eres un partner en un negocio, yo principalmente lo que busco es la persona. ¿Sabes? A mí no me interesa tanto el conocimiento. Si yo fuera a emplear a una persona, a mí no me interesa cuánto sabes, sino más quién es la persona, porque conocimiento los adquieres. Entonces, para mí, el factor humano, si yo voy a hacer una sociedad con alguien, creo que ese es lo más importante. A mí no me importa porque consigues a alguien que es el gran gurú, pero de pronto es el que te va a engañar, ¿no? Entonces yo creo que primero es la persona, su carácter y ya después viene lo demás. Y si todo viene en un paquete, fabuloso, ¿no? Y es que es tan fácil, o al menos es muchísimo más fácil entre muchos de los hermanos de Maus y toda la gente que vamos compartiendo los principios, valores, filosofía de vida. Es mucho más fácil, ¿no? Hacer negocios, hacer cualquier tipo de gestión, porque sabes que ahí hay una empatía y te tranquiliza muy mucho el saber que compartes con otros prioridades, ¿no? En esta vida, ¿no? Y que consecuentemente pues, joder, puedes hacer muchas más cosas con muchísima mayor confianza, con muchísima más transparencia, ¿no? En todo lo que estás haciendo, porque en ocasiones, oye, pues todos tenemos temores, todos nos equivocamos, pero tener esa capacidad de poder compartir y saber que el otro está ahí para ayudarte, que si tropiezas, oye, aquí hay una mano, no te preocupes, o sea, todas esas bondades que se hablan poco de ellas, ¿no? Cuando hablamos precisamente de iglesia o de desarrollo espiritual, ¿no? En realidad es muchas personas remando en la misma dirección y estando a tu disposición para cuando lo necesites, ¿no? Y al final eso es lo más valioso, ¿no? Esa unicidad y sobre todo ese vivir día a día con el placer que da de poder ayudar a otros cuando lo necesitan y de saber que vas a ser ayudado cuando tú lo necesites, ¿no? Exacto, es que ese es el valor de una comunidad, el valor de un grupo, que en este caso que tú y yo compartimos, que hemos tenido la bendición de hacer este camino de Maús, que algunos como que me preguntan, ¿y qué es eso? Quiero hacerlo. Y le digo, bueno, ¿de qué se trata? No te puedo decir, tienes que hacerlo, ¿no? Entonces, justo tuve la bendición de invitar a mi hermano, que tú lo conoces, y eso es transformador, es increíble porque esos regalos y esas oportunidades que uno tiene no son para uno más, ¿no? Sino que uno tiene que, como dicen, pay it forward, ¿no? Y compartirlo. Ese para mí es clave y ese es como la gran, digamos, el servicio que uno debe dar, ¿no? Es así. Disfruté mucho además como líder de mesa con Germán y luego además es que son experiencias muy particulares, ¿no? Porque conoces en profundidad en muy poco tiempo, ¿no? Mucha gente con los que estableces ya una relación y una vinculación emocional increíble, ¿no? Desde ese fin de semana, ¿no? Tan impactante. Y al mismo tiempo luego te ayuda de introspección y de darle una pensada también en el ámbito empresarial o de las inversiones, cómo poder ir adaptando a algunos de los proyectos. Por ejemplo, en mi caso, que nos dedicamos también, tengo además de un fondo de inversión en private equity, hay otro dedicado a real estate. Y al final vas aderezando todo lo que haces. En nuestro caso, nos dedicamos a construir casas, pero son casas que denominamos multigeneracionales o transgeneracionales porque nos autoimponemos el que tengan que tener una habitación independiente con su baño, con su cocina, pero para que los abuelos puedan estar conviviendo con la familia o para que ese hijo que se quiere independizar pero no puede porque es demasiado caro el alquiler, pues pueda tener esa semi-independencia. Por supuesto, lo puedes usar como despacho o para Airbnb. Pero bueno, siempre intentamos el ir buscando esa cercanía familiar que es más de una cultura, digamos, latina, ¿no? Mediterránea y que en Estados Unidos
donde vivimos, pues claro, desafortunadamente los hijos acaban la universidad, vuelan a cualquier otro estado, que a pesar de ser el mismo país, claro, es como si fuese un continente, y se ven en Thanksgiving, en Navidad y poco más, ¿no? Y eso genera una distancia emocional, ¿no? Y nos vamos deshumanizando desde ese momento en el que la familia ya se empieza a separar, que, bueno, hay que ir buscando también en nuestro entorno cómo podemos ayudar para intentar que efectivamente, oye, pues a lo mejor hay que buscar cíclicamente, ¿no? Oportunidades que algunos lo utilizarán para sacar más rendimientos vía Airbnb o otros para hacer home working, pero ¿y por qué no tener ahí a alguno de los abuelos, ¿no? Más cerca, o tener efectivamente a los hijos durante más tiempo y que puedan tener esa semi-independencia? O sea, quiero decir, en cualquier ámbito puedes conseguir, ¿no? Que las cosas las hagas con ese doble propósito de, por supuesto, generar riqueza, generar puestos de trabajo, pero al mismo tiempo que vaya alineada, ¿no? Con el Evangelio, entendiendo por el Evangelio, oye, y además, ¿qué aderezo le puedo dar esto para que tenga un impacto positivo, ¿no? En la sociedad? Correcto, sí. Y mira, tocando, por ejemplo, de mi familia, tenemos negocios en empresa juntos, ¿no? Y es interesante porque yo creo que las estadísticas, creo que los negocios de familia no sobreviven la tercera generación en su gran mayoría. Y nosotros tenemos negocios y esta fe, digamos que estar muy cerca de Dios, a mí personalmente, me ha hecho un poco como que entender, no siempre es fácil, pero uno trata de tener una empatía, entender a la otra persona. Creo que ser uno, ponerse en los zapatos de la otra persona, ¿no? No que uno no lleve las cosas con sus debidos reglas y esto, pero creo que uno tiene que dar un espacio y preguntarse, ¿qué haría Jesús? Si Jesús estuviera en mi posición, ¿qué haría? Entonces yo creo que uno tiene que tener ese silencio, ¿no? Ese momento. Uno no puede actuar con la rapidez porque es cuando uno falla, ¿no? Cuando uno busca algo simplemente monetario. Entonces, entender de que no es un negocio nomás, es una familia, no es una sociedad, pero al final del día somos hermanos. Y es un gran reto, ¿no? Y no digo que lo he superado porque siempre hay retos, siempre hay comportamientos, siempre hay personas con diferentes formas de pensar, pero si tú sabes de que eventualmente lo que buscas es como que buscar una unión familiar, eso es lo más importante, ¿no? La familia, desde luego, es la base del desarrollo espiritual. Luego, por supuesto, las amistades y luego, por supuesto, ser un ejemplo, ¿no? de confianza y de apoyo y de servicio, ¿no? En tu ámbito profesional. Pero si te fallan las bases, es más complicado luego, ¿no? Fluir adecuadamente, y a veces se nos olvida, ¿no? La relevancia que es tener bien fuertes esos pilares para poder evolucionar positivamente y como tú muy bien dices, en cuanto haya alguna duda o alguna decisión que tomar, ¿no? El preguntarnos qué haría Jesús, o efectivamente ir al Santísimo y preguntarle directamente, oye, inspírame, y qué conviene hacer en estos casos, que depende de nosotros, y ahí está el libre albedrío, ¿no? Desde que nos sucede algo hasta cómo reaccionamos entre este suceso y esa reacción, es donde nosotros tenemos la libertad de parar, de pensar, de preguntar y de tomar la decisión que corresponda, ¿no? Siendo conscientes de que somos nosotros los gestores y los CEOs de nuestra vida, ¿no? Y para evitar culpar ni al gobierno, ni a tu jefe, ni a tu socio. Al final es cómo reaccionamos ante cualquier evento, y qué importante es efectivamente esas pausas para tomarnos tiempo, y para el GPS, que yo le digo a la gente joven, ¿no? GPS para mí es un acrónimo que recuerda, primero, G de gracias, o sea, agradecer; segundo, de pedir o preguntar; y tercero, ese de silencio o escuchar, ¿no? Como si escuchar fuese escuchar por mantener el silencio, pero que pocas veces efectivamente realizamos ese tipo de actividad en el que vamos apresurados, rápidos, y pensamos que la mejor decisión es la más rápida, ¿no? O mejor proactividad absoluta, por evitar la pasividad o obviamente, si irnos al extremo, ¿no? De demasiado análisis, parálisis, pero hay un término medio sanísimo que es efectivamente
el preguntar, ¿no? a Dios, oye, ¿qué consideras o por dónde crees que debo tirar ante esta situación que me pones, que seguro que tiene un motivo y que seguro es parte de una enseñanza, ¿no? Que tenemos que adquirir, pero tomar la decisión convencidos o al menos con esa pausa y ese silencio que nos permita hacer las cosas con mayor control y con mayor libertad. Claro, es que justo tú estás hablando mucho sobre el Santísimo, ¿no? Y ese es uno de los momentos donde uno se conecta, ¿sabes? Uno en oración pide, la Biblia le responde. Y cada momento de la Biblia puedes leer el mismo pasaje, pero te va a dar respuestas distintas. Yo creo que ese momento es valiosísimo, te da una paz interior, te quita el ruido en que andamos. Y uno como católico lo único que tiene que decirles a nuestro amigo que se llama Jesús, ven, quédate conmigo, pero Jesús no se queda si no lo invitas, si no le abres la puerta. Entonces simplemente él camina a nuestro lado, simplemente abramos los ojos, entendámoslos, como justo el pasaje del camino de Maús. Ellos caminaban al lado, pero no lo reconocían, porque estaban en sus líos, en sus tragedias, y obviamente, pues, como lo dice la lectura, estaban en su tragedia porque obviamente Jesucristo ha muerto, pero nunca entendieron de que había una victoria a través de la tragedia, de que todo era un plan divino donde ya estaba escrito y no lo entendieron hasta que ya, como bien le dice la lectura, en la Eucaristía y abrieron los ojos y ya se desapareció, pero eso es lo que uno tiene que entender, ¿no? Y saber que Jesús está al lado nuestro, volviendo aquí al tema más espiritual, y si tú llevas eso en cualquier lado de tu vida, te va a ir bien. Vas a tener tranquilidad, fe y esperanza. Y yo creo que eso es lo que yo llevo en las dos, tanto el tema profesional como el espiritual, juntos. Y me ayuda. Y aprendo, porque uno tiene que aprender. Si tú estás en el tema empresarial, tienes que capacitarte. Eso es lo maravilloso de esta vida, ¿no? Que el desarrollo integral, cuerpo, mente, espíritu, profesional, es infinito. O sea, da igual los años que vivamos, que siempre podemos mejorar, siempre podemos aprender y eso es parte de la magia, ¿no? De poder convivir este paso que es temporal, transicional y que desde luego, como hablábamos antes de empezar a grabar, desde luego lo que nos espera es muchísimo mejor, con lo cual también con esa ilusión, ¿no? De que cuando llegue y tenga que llegar, pues ilusionados iremos de nuevo a la casa del Señor y mientras procuremos dar lo mejor de nosotros, ¿no? Convertirnos en el mejor instrumento posible, en nuestra mejor versión, acorde con su voluntad. Bueno, Fer, pues se nos ha acabado el tiempo. Si tuvieras que resumir tu filosofía financiera, espiritual en una frase, ¿cuál sería? Mira, te diría que sea una inversión donde hagas el bien, donde simplemente te sientas cómodo y que seas una inversión que en un momento dado te lleva a lo que buscas, pero que, volviendo al tema que tú decías, el uso del dinero, que no es malo. Y a mí me encanta uno poder lograr grandes cosas, grandes hazañas, pero que todo sea con el bien que hagas, ¿no? Con el tema de servicio, si es filantropía, pero esa es la parte más importante. Haz cosas grandes, usa los dones que Dios te dio y adelante y triunfa. Que bien triunfar, ¿por qué no? Claro que sí, para eso estamos, para triunfar en grande, de hecho. Pues nos quedamos con esta magnífica final recomendación de Fer, que yo la vincularía con el desafío que solemos poner todas las semanas. En este caso traería a colación ese diezmo, ¿no? Veamos cómo podemos donar esta semana, bien sea tiempo, dinero o talento, a una causa, ¿no? Con impacto eterno. ¿Cómo podemos hacer esta semana empezar con poquito, ¿no? Un paso o incluso lo que hemos estado hablando, que creo que también sería muy buen hábito, ¿no? Usar o recurrir a Jesús como nuestro CEO, nuestro asesor financiero, ¿no? Dediquemos un rato de oración, ¿no? Para preguntarle qué haría él con nuestras dudas o con nuestros recursos actuales. Así que con estas recomendaciones y desafíos os dejamos. Agradecerte, Fer, el que hayas estado con nosotros. Como habéis podido ver, hemos descubierto con Fernando que invertir bien no es solo multiplicar el capital, sino también cultivar la eternidad y que la fe no solo puede guiar nuestras decisiones financieras, sino además darles sentido. Así que si este episodio os ha tocado o conocéis a alguien que le pueda ayudar, hacérselo llegar, suscribiros, dejar vuestra valoración y escribirnos al email de Radio Paz que podéis ver aquí abajo.
y que siempre lo ponemos, en cualquier caso, en las notas del episodio. Y por último, por cierto, acabamos de sacar una nueva aplicación móvil y queremos invitaros para que la descarguéis y estar así en sintonía con nosotros. Es obviamente la manera más sencilla de tener todo a la mano, la programación diaria y Radio Paz Music, ¿no? Así que ir a vuestro, si tenéis iPhone, es el App Store y tenéis que buscar Radio Paz 830 AM. Y si es Android, pues a Play Store y lo mismo, ¿no? Ponéis Radio Paz y os surgirá ahí la aplicación. Así que con esta nueva aplicación y nueva adaptación tecnológica a la hora de intentar evangelizar también alineados con las tecnologías disruptivas, nos despedimos hasta el próximo episodio, si Dios quiere, y que la paz, alegría y sabiduría, como bien dice Fer, pues gobierne vuestra inversión más importante, vuestra vida. Hasta pronto. Muchas gracias, Fernando. Hasta luego. Hasta pronto, Fer. Gracias por ser parte de esta comunidad que transforma vidas desde el amor y los valores. Esto fue Nueva Sabia.